Nunca me amó, y yo lo supe desde el principio. Nunca imaginé estar aquí, hablando de esto, así tan expuesta, tan vulnerable. Pero ya no puedo seguir callando. He vivido una mentira dolorosa. Luis Carlos Martínez, el hombre con el que compartí tantos años de mi vida, el padre de mis hijos, nunca me amó. Y lo peor de todo es que yo lo supe desde el principio. No porque me lo dijera, no porque fuera cruel, porque no lo era, sino porque había algo que siempre faltó. Nunca sentí esa mirada que lo dice todo, esa entrega emocional que te hace sentir segura, amada, viva. Recuerdo la primera vez que lloré por él. Fue antes de casarnos. Una noche, me sentía vulnerable, triste, confundida por algo del trabajo, y cuando le conté, su reacción fue tan seca, tan indiferente. Simplemente dijo, vas a estar bien, ya duérmete. Y me dormí llorando, en silencio, de espaldas, porque ya entonces entendí que no le importaba mi mundo emocional. Pero aún así, seguí. Porque uno se aferra a lo que cree que puede construir. Porque yo quería una familia. Quería creer que, con el tiempo, él cambiaría. Que se abriría. Que me amaría con la misma intensidad con la que yo lo amaba. Pero nunca pasó. Durante años viví disfrazando la tristeza. Hacía entrevistas, sonreía ante las cámaras, hablaba de mi hogar, de mi esposo, y por dentro, estaba rota. Me maquillaba no solo el rostro, sino también las emociones. Me maquillaba las lágrimas antes de salir en televisión. Me repetía frases como, no es tan malo, al menos no me grita, quizás soy yo la exagerada. Pero no, yo solo quería amor, solo eso. Amor, es mucho pedir, un abrazo cuando tienes miedo. Una mirada cómplice cuando estás feliz. Te admiro, te respeto, te escucho. Nada de eso me dio. Nunca. Y duele mucho admitirlo ahora. Hubo noches, tantas, en que me sentaba en el piso del baño con la puerta cerrada para que mis hijos no me vieran llorando hasta quedarme sin fuerzas. Sentía que gritaba por dentro, que me ahogaba en un vaso de agua llamado indiferencia. Estaba viva, pero no me sentía viva. Me sentía sola, vacía, ignorada, como un mueble más de la casa. Y es tan cruel darte cuenta de que duermes con alguien que no ve tu dolor. Luis Carlos se iba a dormir sin decirme buenas noches. Se levantaba sin decirme buenos días. A veces pasábamos días enteros hablando solo de los niños, de la rutina. Yo me esforzaba, preparaba cenas especiales, lo sorprendía con detalles, intentaba tener conversaciones profundas. Pero él siempre tenía prisa. Siempre estaba cansado. Siempre había algo más importante que yo. Lo peor fue darme cuenta de que, incluso cuando me enfermaba, no se preocupaba. Recuerdo una vez que tuve fiebre alta, apenas me podía mover. Y él simplemente dijo, ¿ya tomaste algo? Yo me voy, regreso en la noche. Ni una caricia, ni una taza de té. Ni siquiera me acompañó. Me sentí invisible, y eso es una de las peores formas de sufrimiento. A veces me preguntaba si estaba loca. Si era yo la que exigía demasiado. Pero entonces veía a otras parejas. O escuchaba a mis amigas hablar de sus esposos con amor, con complicidad, y me daba cuenta que yo nunca tuve eso. Luis Carlos no fue un monstruo. Nunca me gritó, nunca me golpeó. Pero su frialdad fue mi castigo. Su silencio fue mi cárcel. Y yo fui una prisionera por años, atrapada en un matrimonio que solo existía en las fotos. Y dolía cada día, especialmente cuando me esforzaba en que él me viera. Me arreglaba, buscaba su atención. Y él solo decía, te ves bien. Como si fuera una conocida, no su esposa. Como si no le naciera un solo halago genuino. Como se vive con alguien que no te ama. Te apagas, te haces chiquita, dejas de hablar, de reír, de soñar. Y eso me pasó a mí. Lo peor era ver cómo la gente me admiraba por tener una vida perfecta. Y yo solo pensaba, si supieran lo que hay detrás de esas puertas. Si supieran que esa mujer que parece tenerlo todo, llora cada noche en silencio. ¿Sabes lo más doloroso? Que yo sí lo amé, con todo mi corazón, y cuando amas así, esperas al menos un poco de reciprocidad. Pero no, Luis Carlos nunca me amó.
Y el día que lo acepté, fue el día en que me derrumbé por completo. Me vi al espejo una mañana y no reconocí a la mujer que estaba ahí. Tenía los ojos vacíos, la piel opaca, la sonrisa rota. Y me dije, ¿dónde estás, Ana? Ese fue mi punto de quiebre. Ahí empezó todo. Ahí comenzó este doloroso pero necesario camino para dejar de fingir. Para dejar de morir lentamente. Para decir, basta. Y aunque hoy me tiemble la voz al hablar de esto, aunque mis lágrimas sigan cayendo mientras lo escribo, hoy tengo el valor de decir la verdad. Luis Carlos Martínez nunca me amó. Y yo merezco más. Todo era mentira, y yo me lo creí. La peor traición no siempre viene con gritos ni con infidelidades. A veces, la peor traición es el silencio. La indiferencia. El abandono emocional. Y eso fue lo que viví con Luis Carlos. Desde afuera todo parecía perfecto. Éramos la pareja sonriente de las alfombras rojas, los padres amorosos en Instagram, los cómplices ante el mundo. Pero en la intimidad, éramos dos desconocidos durmiendo bajo el mismo techo. Hoy lo digo sin miedo. Todo fue mentira, una mentira tan bien disfrazada que hasta yo me la creí. Yo defendía nuestro matrimonio como si fuera sagrado. Me aferraba a cada momento bonito, aunque fueran pocos. A una risa en la cocina. A una caricia perdida. A una frase suelta como, te quiero, dicha más por rutina que por amor. Pero con el tiempo, entendí que no se puede construir una relación sobre recuerdos. Ni sobre esperanzas que nunca se cumplen. Luis Carlos me acostumbró a vivir sin amor. A conformarme con su presencia, aunque su alma estuviera a kilómetros. A aceptar su, así soy, como excusa para no sentir, para no conectar. Y yo me adapté. Callé, me traicioné a mí misma con tal de no perderlo. Recuerdo una noche en especial. Fue después del nacimiento de nuestro segundo hijo. Yo estaba emocionalmente agotada. Había pasado horas cuidando al bebé, amamantando, sin dormir. Y cuando él llegó de trabajar, solo dijo, ¿qué hay de cenar? Ni un, ¿cómo estás? Ni un beso en la frente. Ni una palabra de aliento. Ese día me derrumbé, me encerré en el baño y lloré hasta que ya no pude más. Lloré por la soledad, por la falta de conexión. Por sentirme una carga, un mueble, un cuerpo sin alma dentro de esa casa. Intenté hablar con él muchas veces. Le decía que necesitaba su amor, que me sentía sola, que estaba cansada de fingir. Y él solo me respondía, estás exagerando, o peor, otra vez con lo mismo. Me invalidaba, me apagaba, me convertía en un fantasma emocional. Y la verdad es que, yo no quería lujos, ni viajes, ni flores todos los días. Solo quería sentir que yo le importaba, que me veía, que me valoraba. Pero eso nunca pasó. Años pasaron, y yo seguía esperando algo que nunca llegó. Porque Luis Carlos nunca me amó. Solo me soportaba, solo me toleraba, pero amar de verdad, jamás. A veces me cuestionaba si había algo mal en mí, si era demasiado emocional, demasiado intensa, demasiado exigente, pero no, yo solo pedía lo básico, respeto, atención, cariño. Y él ni eso pudo darme. La parte más cruel fue darme cuenta de que, incluso en momentos importantes de mi vida, él no estaba. Cuando gané mi primer premio, él no fue. Dijo que estaba muy cansado. Cuando falleció un familiar muy cercano, apenas me abrazó. Y cuando me enfermé y estuve en cama 3 días, ni una vez me preguntó si necesitaba algo. Eso es amor, eso es una pareja, eso es un esposo. No, eso es vivir con alguien que está emocionalmente muerto para ti. Y yo viví años así, muerta en vida. Sonriendo por fuera y llorando por dentro. ¿Sabes qué es lo peor? Que mientras yo sufría, el mundo me envidiaba. Recibía mensajes como, qué pareja tan hermosa, ustedes son el ejemplo, quiero una relación como la tuya. Y yo solo quería gritar, no tienen idea del infierno que estoy viviendo. Lo que ustedes veían era una actuación, una mentira bien editada, un guión que yo misma escribía para no aceptar mi fracaso. Y sí, fue un fracaso. Porque yo fracasé en lo más importante, en hacerme respetar. Fracasé en querer a alguien más de lo que me quería a mí misma.
Luis Carlos nunca me gritó, nunca me fue infiel que yo sepa, nunca me levantó la mano. Pero me destruyó con su ausencia, con su falta de interés, con su, no tengo tiempo para tus emociones. Y eso también es maltrato. El emocional, el silencioso, el que no deja moretones en la piel pero sí cicatrices en el alma. Durante mucho tiempo me pregunté por qué no me iba. Y la respuesta era una sola, miedo. Miedo al qué dirán, miedo a quedarme sola con mis hijos, miedo a romper la imagen perfecta. Pero ese miedo me estaba consumiendo. Y un día, frente al espejo, vi a una mujer desconocida. Triste, apagada, rota, y supe que si no hacía algo, me iba a perder por completo. Así que tomé la decisión más dura de mi vida, aceptar la verdad. Aceptar que él nunca me amó, y que yo ya no podía seguir en ese vacío. Me costó aceptarlo, me dolió en el alma, pero también fue liberador, porque al aceptar la mentira comencé a buscar mi verdad, y esa verdad es esta. Soy una mujer que merecía amor, y solo recibió migajas. Soy una mujer que luchó por una familia, y fue ignorada. Soy una mujer que sobrevivió al desprecio silencioso del hombre que decía amarla. Hoy hablo porque ya no me da miedo. Hoy lloro, pero también respiro. Y sé que esto apenas empieza. Mis hijos me pedían que no lo dejara, y yo me rompía por dentro. Nunca voy a olvidar sus caritas, sus ojitos llenos de miedo, y sus palabras tan inocentes, tan desgarradoras. Mami, por favor, no dejes a papi. Yo ya estaba rota, cansada de fingir, de sostener un matrimonio que solo existía en apariencia. Pero cuando mis hijos me miraron con esa desesperación, sentí que el alma se me salía del cuerpo. Todo el mundo me decía, tienes que pensar en ti, tienes que ser fuerte, no puedes seguir así, y sí, lo sabía. Pero ¿cómo le explicas a un niño que su papá no ama a su mamá? ¿Cómo le explicas que la familia feliz que conocen es solo una ilusión? Luis Carlos y yo ya no éramos pareja. Éramos dos adultos compartiendo un espacio por obligación. Dormíamos en la misma casa, pero no en el mismo mundo. Yo vivía en silencio, llorando por las noches, reprimiendo mis emociones. Él seguía con su rutina como si nada. Indiferente, frío, ausente. Mis hijos lo adoraban, y eso era lo más doloroso. Porque aunque yo sufría, jamás quise alejarlos de su padre. Nunca hablé mal de él frente a ellos. Nunca dije una sola palabra de reproche. Pero los niños sienten, aunque no entiendan. Un día, mi hija me abrazó mientras cocinaba. Me miró muy seria y me preguntó, «Mami, ¿por qué ya no sonríes como antes?» Me congelé, sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. No supe qué decir, solo la abracé muy fuerte, y esa noche lloré como nunca. Porque si una niña de 6 años es capaz de notar tu tristeza, es porque ya ni siquiera sabes ocultarla. Poco después, mi hijo menor, tan chiquito, con su voz dulce y temblorosa, me dijo algo que me marcó para siempre. «Mami, tú ya no quieres a papi». Y antes de que pudiera responder, agregó, «Yo sí lo quiero, y también te quiero a ti. No se peleen». ¿Cómo le explicas a un niño que el amor no se mendiga? ¿Cómo le explicas que su mamá ya no puede más? Yo estaba llena de miedo. Sentía que si me separaba, los traicionaba. Que si seguía, me traicionaba a mí misma. Era una guerra diaria entre ser madre y ser mujer. Entre ser fuerte para ellos y ser honesta conmigo. Me culpaba por todo. Por no haber elegido mejor. Por haber fingido tanto tiempo. Por no haber tenido el valor de irme antes. Y esa culpa me devoraba. Me hacía sentir la peor madre del mundo. Mientras tanto, Luis Carlos seguía con su indiferencia. Nunca preguntó cómo estaban los niños emocionalmente. Nunca me ayudó a contenerlos cuando lloraban. Nunca me dijo, hablemos con ellos. No, simplemente se fue alejando como si nada le doliera. A veces pienso que él nunca entendió el daño que causó. Porque cuando hay frialdad, hay heridas invisibles. Heridas que no se ven pero que duelen cada segundo. Y mis hijos las sentían. No lo sabían explicar, pero sabían que algo ya no estaba bien. Tomar la decisión fue una tortura. Y lo hice con el corazón en la mano. Me senté con mis hijos, los abracé y les dije,
Papá y mamá ya no van a vivir juntos. Pero eso no significa que dejemos de ser una familia. Mi hija rompió en llanto. Mi hijo se quedó en silencio. Y yo me derrumbé por dentro. Tuve que fingir fuerza mientras me partía en 1000 pedazos. Después de esa conversación, pasé muchas noches acostándome en su cama, abrazándolos mientras dormían, les acariciaba el cabello y les pedía perdón en silencio. Perdón por no haberles dado el hogar que merecían. Perdón por haberles hecho creer en una mentira durante tanto tiempo. Pero también entendí algo con el tiempo. No estaba rompiendo una familia. La estaba salvando de vivir en una prisión emocional. Mis hijos me necesitaban fuerte, sí, pero también me necesitaban feliz. No podían seguir creciendo viendo a una madre triste, apagada, vacía. Porque el amor no se enseña con palabras. Se enseña con ejemplo. Y yo tenía que enseñarle a mi hija que una mujer merece ser amada. Y a mi hijo que ser hombre no es ser frío ni ausente. Fue un proceso lento, lleno de lágrimas, de noches eternas, de preguntas sin respuesta, pero también de sanación. Con el tiempo, mis hijos entendieron. No completamente, pero entendieron. Y hoy me abrazan y me dicen, mami, ahora te vemos más feliz. Y eso me lo dice todo. Luis Carlos sigue siendo su padre. Y seguiré respetando su lugar en sus vidas. Pero yo ya no puedo cargar con un rol que no me corresponde. No puedo seguir fingiendo algo que nunca existió. Mis hijos son mi fuerza. Ellos me ayudaron a salir del hueco más oscuro. Y hoy, aunque aún me duela, sé que tomé la mejor decisión. Por ellos, por mí, por la paz que tanto merecíamos. Luis Carlos no hizo nada por detenerme, y eso fue lo que más me dolió. El día que le dije a Luis Carlos que me iba, no me detuvo. No dijo nada, no se inmutó, no luchó por mí, y eso fue lo que me rompió en 1000 pedazos. Yo esperaba que al menos reaccionara, que preguntara por qué, que intentara salvar algo, que peleara por nuestra historia, por nuestra familia, por los años juntos. Pero no, solo me miró con frialdad y dijo, haz lo que tengas que hacer. Tantos años juntos para eso. 2 hijos, tantas promesas, tantos recuerdos, para haz lo que tengas que hacer. En ese momento supe que nunca me amó, porque el que ama no deja ir sin luchar. No fue una pelea, no hubo lágrimas de su parte. No hubo no te vayas, te amo, perdóname, nada. Solo silencio, solo indiferencia, solo vacío, y fue ahí donde sentí que me desvanecía. Porque cuando te atreves a decir, me voy, lo haces esperando una mínima señal de que esa persona quiere que te quedes. Y si no lo hace, entonces entiendes que estuviste sola desde mucho antes. Recuerdo que me quedé parada frente a él, esperando que dijera algo más. Que se acercara, que me tocara el brazo, que me mirara con dolor, con miedo, con amor. Pero no, me esquivó la mirada, se levantó, y se fue a otra habitación como si nada. Como si no acabara de perder a su esposa. Y en ese instante, sentí que todo había sido en vano. Que cada esfuerzo mío, cada segundo entregado, fue desperdiciado en alguien que nunca me sintió de verdad. Cómo me dolió esa frialdad. Cómo me dolió que no le doliera. Porque cuando alguien te dice, haz lo que quieras, lo que realmente está diciendo es, no me importa lo suficiente como para detenerte. Esa noche dormí sola, en silencio. No podía respirar, sentía un nudo en el pecho, una opresión que no me dejaba ni cerrar los ojos. Me preguntaba una y otra vez, ¿por qué no me pidió que me quedara? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no luchó por mí? Y entonces entendí, porque no lo sentía, porque nunca me sintió, porque yo fui solo una compañía funcional, no una compañera emocional. Durante años me pregunté si era suficiente, si era bonita, si era interesante, si valía la pena, y esa noche cuando me dejó ir sin un gesto, sin una lágrima, me di cuenta de que no era yo la que estaba rota. Era él. Luis Carlos no tenía el corazón para entregarse. No tenía el alma abierta. No supo verme, ni amarme, ni cuidarme. Y esa es su pérdida. No la mía. Pero en ese momento dolía. Dios, cómo dolía. Porque uno no deja de amar de un día para otro.
Yo me fui amándolo todavía. Lastimada, pero amándolo. Esperando hasta el último segundo una reacción que nunca llegó. Esa noche lloré como nunca. Me escondí en el closet para que mis hijos no me vieran. Me abracé las piernas, puse la frente contra la pared, y solo pude decir, ¿por qué no fui suficiente para él? Y la verdad es que sí lo fui. Pero él no supo valorarlo. No supo ver lo que tenía frente a él. Pensé en todos los momentos que lo esperé. En todas las veces que lo defendí. En cada vez que fingí que estábamos bien, solo por los niños, solo para no fracasar. Y al final, él simplemente me dejó ir. Al día siguiente actuó como si nada. Se bañó, desayunó, hizo sus cosas. No me preguntó si necesitaba ayuda. Ni siquiera preguntó si ya había hablado con los niños. Fue como si yo no existiera. Como si ya no importara. Y ahí confirmé lo que ya sabía en el fondo. Luis Carlos ya me había perdido mucho antes de que yo me fuera. Porque la desconexión no ocurre de un día para otro. Ocurre poco a poco. Cuando dejas de mirar a tu pareja. Cuando ya no preguntas cómo estuvo su día. Cuando el amor se convierte en rutina y la rutina en indiferencia. Yo no me fui por una pelea. No me fui por orgullo. Me fui porque me moría por dentro. Y porque él ni siquiera lo notó. A veces me preguntan si él intentó reconquistarme. Si me buscó después. Si se arrepintió. Y la verdad es que no. Nunca. Jamás. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni una carta. Nada. Y aunque al principio eso me desgarró, con el tiempo, lo agradecí. Porque su silencio fue la confirmación más clara de que yo tomé la decisión correcta. Porque una mujer que se ama, no suplica amor. No ruega atención. No mendiga cariño. Yo valgo mucho. Y no merecía estar donde no me sentían. Hoy, aunque duela, sé que fui valiente. Fui honesta. Fui leal a mí misma. Luis Carlos tuvo la oportunidad de detenerme. De pelear por su familia, de luchar por mí, y la dejó pasar, y ahora soy yo la que no volverá jamás. El día que me fui de esa casa, dejé todo atrás. Menos a mí misma, porque por fin, después de años, volví a encontrarme. Me temblaban las manos, llevaba 2 maletas, y en el asiento trasero, mis hijos. Luis Carlos no salió a despedirse. Ni una palabra, ni una mirada, ni un cuídate, nada. Y en ese silencio tan frío, tan hiriente, entendí que nunca hubo amor verdadero. Hubo rutina, hubo roles. Pero no hubo alma. Él nunca me amó, y yo ya no podía seguir negándomelo. Me fui llorando, pero también respirando. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía volver a vivir. Aunque estuviera rota, al menos ya no estaba atrapada. Esa primera noche sola fue la más dura. Mis hijos dormían. Yo no podía. Caminaba de un lado a otro en el cuarto, sin saber qué hacer. Todo era nuevo. Todo dolía. Pero había algo distinto. Yo estaba conmigo. Ya no me tenía a él, pero me tenía a mí. Y eso, con el tiempo, lo entendí como el mayor regalo. Por años me olvidé de quién era. Me convertí en mamá, esposa, presentadora, figura pública. Pero me perdí como mujer. Como ser humano. Como Ana. Siempre estuve cuidando a todos. A los niños, a él, a la imagen de familia perfecta. Y nadie me cuidaba a mí. Yo gritaba en silencio, suplicaba afecto en cada gesto, en cada detalle. Y él me ignoraba sin culpa. Había días en los que me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. Sin brillo, sin fuerza, sin alegría. Pero ahora, aún con el corazón herido, volví a ver a esa Ana que tenía sueños, ilusiones, fuerza. Volví a abrazar mis emociones sin miedo. Volví a decirme, tú también importas. Fue fácil. No, dolió, sí, cada segundo. Pero nunca más quise volver a ese lugar donde no era vista. Donde ser ignorada era parte de mi rutina diaria. Luis Carlos siguió con su vida. Ni una llamada para preguntar si estábamos bien. Ni un mensaje para saber si los niños necesitaban algo emocionalmente. Solo transferencias bancarias puntuales y nada más. Y yo me reconstruí con cada lágrima. Me volví a levantar con cada decepción. Me volví más fuerte con cada recuerdo doloroso que logré soltar. Volví a ir a terapia. Volví a leer por placer.
Volví a dormir sin miedo. Volví a reír con mis hijos de verdad. Y lo más importante, volví a quererme. Un día, mi hija me dijo algo que me hizo llorar. Mami, ahora sí estás feliz, ¿verdad? Y la abracé tan fuerte porque sí. Esa felicidad me la debía. Y me la estoy dando. Ya no lloro por Luis Carlos. Ya no espero su mensaje. Ya no busco su validación. Porque entendí que quien no te valora cuando te tiene, no merece ni tu nostalgia. Hoy camino con la frente en alto. No por orgullo, sino por dignidad. Porque estuve en el fondo, y salí. Porque me destruí por amor. Y ahora me reconstruyo por amor propio. Luis Carlos fue parte de mi historia. No lo niego. Fue el padre de mis hijos. Y por eso siempre lo respetaré. Pero nunca más permitiré que alguien me haga sentir invisible. Nunca más regalaré mi luz a quien no sepa valorarla. Ahora sé lo que merezco. Merezco un amor que abrace, que escuche, que sostenga. Merezco un compañero, no una sombra. Merezco libertad, ternura, paz. Y mientras llega esa persona, si es que llega, me tengo a mí, y eso, hoy lo sé, es más que suficiente. Porque el día que me fui, no fue el final. Fue el comienzo de mi renacer. De mi verdad, de mi historia, por fin, mía. Si este testimonio te estremeció tanto como a nosotros, comparte este vídeo para que más personas entiendan que el silencio también puede romper el alma. En LZ Documental, seguimos revelando las historias más profundas, más humanas, y más dolorosas detrás de los reflectores. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos tu comentario abajo. ¿Alguna vez sentiste que te apagabas por dentro mientras fingías ser feliz? Queremos leerte, queremos escucharte. Esto es LZ Documental, donde las verdades que duelen, por fin se cuentan.